Supercrack Estrella presenta. NASA detecta que el Sol se está quedando en blanco. La pequeña edad de hielo. El Sol se queda en blanco. ¿Qué está ocurriendo? En uno de mis últimos vídeos, el de la luz solar disminuyendo, he observado unos comentarios que me hicieron hacer este video. Son muchas las personas que observan cómo el Sol es más blanco cada año que pasa. El actual ciclo de actividad solar muestra 2 periodos en los que la estrella se ha quedado sin manchas en su superficie. Por segunda vez en menos de un mes la superficie del Sol se ha quedado en blanco. Por segunda vez en menos de un mes la superficie del Sol se ha quedado en blanco, fenómeno que evidencia que el astro rey está entrando en una nueva etapa de disminución de actividad, según informa el meteorólogo Paul Dorian en Vancouver Weather. Las imágenes obtenidas por la NASA no muestran grandes manchas solares visibles en su superficie, lo que evidencia que la actividad solar es la más baja del último siglo, desde febrero de 1906. La actividad solar aumenta y disminuye en ciclos de 11 años desde que en 1755 comenzó el registro de manchas solares. Actualmente estamos en el ciclo 24 y el pasado 4 de junio del 2016, por primera vez desde que se registró el récord de 1906 de baja actividad solar, la ausencia de manchas duró 4 días. Desde ese momento, las manchas fueron apareciendo esporádicamente en las siguientes semanas, hasta volver a desaparecer en la actualidad. Según los científicos, este fenómeno indica que en los próximos años habrá un número mayor de días sin manchas solares. Al principio el vacío durará pocos días, pero después el fenómeno reaparecerá y durará semanas, pudiendo durar meses y alcanzando su punto más bajo de actividad. Por lo tanto, según las estimaciones, se espera que la próxima fase de la actividad mínima solar tenga lugar en torno al año 2019 o 2020. Además, según algunos expertos, existe posibilidad de que se llegue la fase de mínimo de Maunder, una pequeña edad de hielo similar a la que causó inviernos duros en algunas partes del mundo entre los años 1645 y 1715. La pequeña edad de hielo, P, fue un período frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX. Puso fin a una era extraordinariamente calurosa llamada óptimo climático medieval, siglo X al XIV. Hubo 3 máximos. Sobre 1650, alrededor de 1770 y hacia 1850. Inicialmente se pensó que era un fenómeno global, pero posteriormente fue desmentido. Bradley y Jones, 1993, Hughes y Díaz, 1994, y Crowley y Lowery, 2000. Describen la P como una época donde el hemisferio norte tuvo un modesto enfriamiento de menos de 1 grado. La NASA define el término pequeña edad del hielo como un período frío entre 1550 y 1850 con 3 períodos particularmente fríos. Uno comenzando en 1650, mínimo de Maunder 1645-1715, otro en 1770 y el último en 1850, cada uno separado por intervalos de ligero calentamiento. Y, según Martín y Olcina, señalan en España 4 períodos de sucesos catastróficos, mitad del siglo XV, 1570, 1610, 1769, 1800 y 1820, 1860. Durante el período 1645-1715, en mitad de la pequeña edad de hielo, la actividad solar reflejada en las manchas solares era sumamente baja, con algunos años en que no había ninguna mancha solar. Este período de baja actividad de la mancha solar es conocido como el mínimo de Maunder. El eslabón preciso entre la baja actividad de las manchas solares y las frías temperaturas no se ha establecido, pero la coincidencia del mínimo de Maunder con el período más profundo de la pequeña edad de hielo sugiere que hay una conexión. A lo largo de la pequeña edad de hielo, el mundo experimentó también una actividad volcánica elevada. Cuando un volcán entra en erupción, sus cenizas alcanzan la parte alta de la atmósfera y se pueden extender hasta cubrir la Tierra entera. Estas nubes de ceniza hacen que no llegue la radiación solar entrante, llevando a una disminución de la temperatura a nivel mundial. Pueden durar hasta 2 años después de una erupción. Asimismo, se emitió durante las erupciones azufre en forma de gas O2. Cuando este gas alcanza la estratosfera, se convierte en partículas de ácido sulfúrico que reflejan los rayos del Sol, reduciendo la cantidad de radiación que alcanza la superficie de la Tierra.
En 1815 la erupción de Tambora en Indonesia cubrió la atmósfera de cenizas. El año siguiente, 1816, fue conocido como el año sin verano, cuando hubo hielo y nieves en junio y julio en Nueva Inglaterra y el norte de Europa. Creutz y otros, 1997, compararon resultados de estudios en la Antártida Occidental en muestras de hielo, parte del proyecto 2 de casquete polar de Groenlandia, GIS-2, sugiriendo una P sincrónica global 7. Las muestras de sedimento oceánico de la meseta este de Bransfield en la península antártica revelan eventos centenarios que los autores vinculan con la P y con el período cálido medieval. Los datos de niveles paleoceánicos de las islas del Pacífico sugieren que tal nivel marino en la región baja, posiblemente en dos etapas, entre 1270 a 1475. Eso se asocia con la caída de 1,5 grados en temperatura, determinada por el análisis de isótopos de oxígeno, y un incremento de la frecuencia de El Niño. La pequeña edad de hielo y el mínimo de Maunder cuenta la historia que hace más de 350 años, entre 1645 y 1715, el Sol atravesó uno de los períodos de actividad más bajos de los que se tiene constancia. Conocido como el mínimo de Maunder, esta época coincidió con la llamada pequeña edad de hielo en la que la Tierra fue azotada por un clima bastante frío. Hubo incluso ríos que acabaron congelados, como el Támesis, en Londres. Aunque no hay consenso al respecto, algunos científicos relacionan directamente el adormecimiento solar con las bajas temperaturas que los terrestres sufrieron por aquel entonces. Los científicos han identificado dos causas de la pequeña edad de hielo fuera de los sistemas de interacción océano-atmósfera: una actividad solar disminuida y la actividad volcánica aumentada. Otras personas investigan influencias más antiguas como la variabilidad natural del clima y la influencia humana. Algunos también han especulado que la despoblación de Europa durante la peste negra, y la disminución resultante en el rendimiento agrícola, pudiera haber prolongado la pequeña edad de hielo. Durante el período 1645-1715, en mitad de la pequeña edad de hielo, la actividad solar reflejada en las manchas solares era sumamente baja, con algunos años que no había ninguna mancha solar. Este período de baja actividad de la mancha solar es conocido como el mínimo de Maunder. El eslabón preciso entre la baja actividad de las manchas solares y las frías temperaturas no se han establecido, pero la coincidencia del mínimo de Maunder con el período más profundo de la pequeña edad de hielo sugiere que hay una conexión. La pequeña edad de hielo trajo inviernos muy fríos a muchas partes del mundo, pero la documentación más completa está en Europa y América del Norte. A mediados del siglo XVII, el avance de los glaciares de los Alpes suizos afectó a pueblos enteros. El río Támesis, los canales y los ríos de los Países Bajos se helaron a menudo durante el invierno, y las personas aprovecharon para patinar. Durante el invierno de 1709 desde Escandinavia en el norte a Italia en el sur, y desde Rusia en el este a la costa oeste de Francia, todo se convirtió en hielo. El mar descongeló. Lagos y ríos se helaron, y el suelo se congeló hasta una profundidad de 1 metro o más. El ganado murió de frío en sus establos, y los viajeros se helaban hasta la muerte en los caminos. Fue el invierno más frío en 500 años. En Inglaterra se conoce al invierno de 1709 como la Gran Helada. En Francia entró en la leyenda como Le Grand Hiver, 3 meses de frío letal que llevó a un año de hambruna y disturbios por la comida. En Suiza los lobos hambrientos entraron en los pueblos. Los venecianos se deslizaron sobre el lago helado, mientras que fuera de la costa oeste de Italia marineros a bordo de barcos de guerra ingleses morían por el frío. Creo que la helada fue mayor, sino también más universal, que ninguna otra en la memoria del hombre, escribió William Derham, uno de los observadores meteorológicos más meticulosos de Inglaterra. Estaba en lo cierto. 300 años más tarde sigue ostentando el récord del invierno más frío de Europa durante el último medio milenio. En Francia, la helada se extendió por todo el país hasta el Mediterráneo. Incluso el rey y su corte en el suntuoso Palacio de Versalles sufrieron para mantenerse calientes. El duque de Orleans escribió a su tía en Alemania: «Estoy sentado con un rugiente fuego, tengo una pantalla por delante de la puerta, la cual está cerrada, de forma que pueda sentarme aquí con una piel de marta alrededor de mi cuello y mis pies en una bolsa de piel de oso, y aún así estoy tan aterido de frío que apenas puedo sostener el lápiz». Nunca en mi vida había visto un invierno como este. En los hogares más humildes, la gente se iba a la cama y despertaba para encontrar sus gorros de dormir congelados en el cabecero de la cama. De todo el país llegaban informes de gente que se congelaba hasta morir.
Y con los caminos y ríos bloqueados por la nieve y el hielo, era imposible transportar comida a las ciudades. París esperó 3 meses hasta que recibió suministros frescos. Antes de final de año había muerto más de 1 millón de personas de frío o hambre. El hecho de que tanta gente dejara constancia del frío sugieren que el invierno de 1708-1709 fue inusualmente duro, pero ¿cómo de extraordinario era esto? En 2004, Jürgen Lutherbacher, climatólogo de la Universidad de Berna en Suiza, realizó una reconstrucción mes a mes del clima de Europa desde 1500, usando una combinación de medidas directas, indicadores representativos de la temperatura tales como anillos de los árboles y núcleos de hielo, y datos recopilados en documentos históricos. El invierno de 1708-1709 fue el más frío. En gran parte de Europa la temperatura fue mucho más de séptimo C menor que la media para la Europa del siglo XX. ¿Por qué hizo tanto frío? Es difícil de explicar. La pequeña edad del hielo estaba en su clímax y Europa experimentaba momentos turbulentos. La década de 1690 vio una cadena de veranos fríos y cosechas fallidas, mientras que el verano de 1707 fue tan cálido que la gente moría de golpes de calor. Globalmente, el clima fue más frío, con la emisión del sol en su punto mínimo en milenios. Algo más tarde en el invierno de 1780, el puerto de Nueva York se heló, y debido a esto la gente pudo caminar de Manhattan a la isla de Staten. El hielo del mar que rodea Islandia se extendió varios kilómetros en todas direcciones, lo cual provocó el cierre de los puertos de la isla. Los inviernos severos afectaron a la vida humana. La población de Islandia descendió a la mitad, y las colonias vikingas en Groenlandia desaparecieron. Durante muchos años, la nieve cubría la tierra durante muchos meses. Muchas primaveras y veranos eran fríos y lluviosos, aunque había una gran variabilidad entre unos años y otros. Las cosechas en toda Europa tuvieron que adaptarse a la corta estación de cultivo y había muchos años de carestía y hambre. La magnitud de los glaciares de montaña era mucho mayor. En 1800 los límites de las zonas de separaciones de acumulación neta de aquellos de ablación neta era aproximadamente 100 metros más bajas que en 1975. La pequeña edad de hielo dejó su impronta en el arte del período. Por ejemplo, en cuadros del pintor flamenco Pieter Bruegel el Joven, quien vivió de 1564 a 1638, la nieve domina muchos paisajes de pueblos. Burroughs, que estudió la pintura de ese periodo, observó que la temática se da casi completamente de 1565 a 1665, y supone que el extraordinariamente crudo invierno de 1565 inspiró a los grandes artistas a pintar imágenes muy originales. Hay una interrupción del tema entre 1627 y 1640, con un retorno súbito después de esto. Esto indica un interludio más apacible en los 1630. De 1640 a 1660 hay una etapa de pintura holandesa volcada en temas invernales que encaja con la vuelta de inviernos fríos. El declive final del tema en la pintura fue alrededor de 1660, y no coincide con una mejora del clima. Burroughs pone las cautelas oportunas respecto a intentar sacar muchas conclusiones de estos hechos. No obstante, observa que esa pintura del invierno se repite alrededor de 1780 y 1810, en que de nuevo hubo un período más frío. En España se comenta que el río Ebro se heló 7 veces entre 1505 y 1789. En 1788 y de nuevo en 1789 el río permaneció helado durante 15 días. En esas épocas era habitual la presencia de una extensa red de neveros, o pozos de nieve, ventisqueros y glaciares que se construyeron y mantuvieron entre los siglos XVI y XIX a lo largo del Mediterráneo oriental, algunos ubicados en áreas donde no nieva en la actualidad un solo día al año. El almacenamiento y distribución de hielo eran un negocio vivo que involucraba secciones enteras de la población rural. Por segunda vez en menos de un mes, la superficie del Sol se ha quedado en blanco. Este hecho evidencia que el astro está entrando en una nueva etapa de disminución de actividad, según informa Paul Dorian, meteorólogo, en Vancouver Weather. Las imágenes de la NASA no muestran grandes manchas solares visibles en la superficie, lo que evidencia que la actividad solar es la más baja del último siglo. En conclusión, no nos conviene un sol demasiado tranquilo, y si es cierto que una nueva edad de hielo se aproxima, the winter is coming, tal vez deberíamos empezar a acumular abrigos y leña. O protegernos lo más ecológicamente posible.
En todo caso, sentiremos las consecuencias aquí en la Tierra. Las temperaturas de la superficie del mar están cayendo de manera dramática desde el comienzo de 2016 con un patrón ondulante de temperaturas ahora más frías de lo normal, azul, en el Océano Pacífico tropical. El deshielo en la Antártida es el gran causante de todo esto. Esto es lo que llaman la tormenta perfecta. Una base se está desarrollando debajo de las montañas rocosas en los E.U. Según Robert Vicino, jefe de la empresa de supervivencia Vivos. Pero dijo que ningún miembro de la población normal será admitido, tendrán que defenderse por sí mismos. El señor Vicino hizo las afirmaciones del choque cuando advirtió de un inminente apocalipsis. Dijo a Daily Star Online: no tienen un plan para usted y para mí, pero tienen un plan para sí mismos. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué Rusia solo tiene un refugio para 40 millones de personas? Afirma que el gobierno estadounidense ha estado trabajando en refugios de supervivencia completamente equipados desde 1983. El más grande de ellos se encuentra en Colorado, debajo de la ciudad de Denver, y tiene espacio para solo 10.000 personas con espacios destinados a funcionarios gubernamentales y poderosos individuos, dijo. El complejo está conectado a la capital estadounidense Washington por un metro-tren de alta velocidad, alega. Él dijo. Los construyeron con uno de esos simulacros gigantes que los británicos y franceses utilizaron para cavar el túnel de la Mancha, excepto que estos son de energía nuclear y acristalamiento de las paredes del sitio en el vidrio, por lo que endureció. Había historias a finales de los 90 y principios de este siglo, en las que personas de todo Estados Unidos, pequeñas ciudades del Centro Oriente, podían escuchar algo que sonaba como una lluvia bajo sus ciudades, día tras día, pero nadie sabía lo que era. Esto no quiere decir que el planeta tendrá grandes desastres, pero sí habrá una gran escasez de alimentos, lo que provocará una ola de violencia como nunca se pudo ver antes. Los refugios estarían encaminados a la protección de las vidas y los alimentos. Algunos sugieren que se están llevando alimentos ya a estos refugios. En el 2007 salió este informe. La ONU alerta de la falta de alimentos para los próximos años en todo el mundo. La subida de los precios y el descenso de las reservas alimentarias causan una crisis imprevisible. Faltan alimentos y cada vez son más caros. Así lo confirma el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que alerta de la situación imprevisible y muy preocupante a la que tiene que hacer frente el mundo en los próximos años. Según el estudio Perspectivas Alimentarias, la cantidad de alimentos en el planeta está descendiendo rápidamente, mientras que los precios de los productos crecen hasta niveles históricos. La agencia de la ONU señala que la desproporción que se produce entre el acceso a los alimentos y el coste de los mismos puede causar un colapso alimenticio a nivel mundial. Y lo hace con datos concluyentes. Descienden las reservas de cereales un 11%, el nivel más bajo desde 1980, mientras el precio medio de los alimentos crece un 40%, frente al 9% de hace un año. Las cifras perjudican a todos los países, pero muy especialmente afectan a los países más necesitados del planeta, que vieron como el coste de los alimentos importados para ellos subió un 25% en el último año. En este sentido, el transporte del aceite ha doblado su coste, lo que intensifica la presión sobre una población que vive de alimentos importados y productos de primera necesidad. Tenemos que hacer frente al hambre mundial que se avecina, ha dicho José Teherán, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo más importante para nosotros es saber cuánto tiempo afectará esta situación, que puede perjudicar a los más necesitados durante décadas, ha añadido Teherán. Muchas personas comentan en mi canal, que como hablo de glaciación con el calor que hace, pues el calor es el gran causante de la glaciación que viene, el deshielo de la Antártida está enfriando el mar, esto condensará el aire, y todo lo demás ya se contó en este video. Más que ver este video como algo catastrofista, mira el lado positivo, tienes tiempo para hacerte de una pequeña despensas de no perecederos. Hay que tener en cuenta que la última mini glaciación 1645-1715, había una población en el momento más alto de 980 millones de vidas humanas, comparado con los 7.000 millones actuales es como templar un poquito. En 1,500, ya Cristóbal Colón había descubierto América y había 425 millones de habitantes. En 1,800 la población aumentó a 980 millones de habitantes. Al 2015 la población mundial tiene 7,350 millones de habitantes, de los cuales el continente asiático tiene 60%, africano 15,5%, americano 13,5%, europeo 10,5% y Oceanía 0,5%.
Comenzando el conteo en el año 0, cuando nació Jesús en Israel, el mundo tenía 170 millones de habitantes. En el año 100 la población subió a 180 millones, en el año 500 apenas ascendió a 190 millones, y en el año 1000 existían 265 millones de habitantes. Observen, que en 1,000 años la población creció 95 millones, al pasar de 170 millones en el año 0 a 265 millones. En 1,500, ya Cristóbal Colón había descubierto América y había 425 millones de habitantes. En 1,800 la población aumentó a 980 millones de habitantes. Del año 1800 a 1900 la población subió a 1,645 millones, y en 1960 subió a 3.000 millones. De 1960 para acá, el crecimiento poblacional ha sido astronómico, porque en 1976 subió a 4,000 millones, en 1987 se disparó a 5.000 millones de habitantes, y al 2,000 subió a 6,228 millones de habitantes. En octubre de 2012 las Naciones Unidas declararon que la población mundial subió a 7,000 millones de habitantes. En 52 años la población creció a 4.000 millones de habitantes, lo que significa aumentó en promedio de 1960 a 2012 la cantidad de 77 millones por año. El economista inglés Thomas Malthus, 1776-1834, escribió un ensayo sobre población y planteó la teoría, que en el mundo habría una hambruna, porque la población crecía en forma geométrica y la producción de alimentos crecía en forma aritmética. Sin embargo, ese estudio fue hecho sobre la población de Ewa, pero con la tecnología que desarrolló ese país en el siglo XX, se demostró que la teoría de Malthus era falsa, si había tecnología. En 1820 Malthus publica su libro Principios de Economía Política, donde trató la demanda efectiva. Asimismo, en 1880 la economía de Ewa dependía del sector agrícola, pero en el 2015 la economía de Ewa depende de la industria y la alta tecnología. Actualmente el Producto Interno Bruto Agrícola de Ewa no representa ni el 1% de la economía, siendo la más grande del planeta. En el 2015 el PIB de Ewa es de RD 18.12473 dólares millones, siendo la economía más grande del planeta, superada un poco por la Unión Europea, que son 28 países. Influyó en el crecimiento de la población, la medicina, calidad de vida y control de enfermedades. La alta tecnología agropecuaria y la revolución verde en la década de 1960, duplicaron los rendimientos en arroz, trigo, maíz y soya. Ahora la población se alimenta mejor y la abundancia de riqueza mundial ha permitido reducir el hambre de 1,000 millones a 800 millones de habitantes en el 2015. En el país se necesita establecer un plan estratégico de desarrollo sostenido para aumentar el estándar de vida de la población. Pero estas cifras no consideran una mini glaciación, por lo que hay que ponerlas en cuarentena. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, el proyecto Lucifer continúa vivo, sonda Juno y un nuevo sol. Una conspiración muy extraña. Una de las conspiraciones más radicales y menos conocidas en los últimos tiempos fue propuesta por William Cooper, un escritor estadounidense reconocido por sus revelaciones sobre conspiraciones en el gobierno norteamericano. El hombre fue asesinado por la policía en el año 2001 en un operativo en el que se le buscaba por mora en el pago de impuestos. La versión oficial parece haber sido modificada y sus familiares aseguran que la policía tenía instrucciones de no dejarlo volver con vida a su casa. Se tienen documentos en los que la policía afirmó que era un loco y peligroso miliciano, creando sospechas en las intenciones de los oficiales que fueron a detenerlo. Uno de los proyectos más curiosos, casi estrambóticos, que este hombre reveló se denomina como Proyecto Lucifer. De acuerdo con Cooper, quien publicó esto en el año 2001, se trataba de un proyecto secreto de la NASA para modificar de manera considerable el funcionamiento de nuestro sistema solar. Y de acuerdo con sus seguidores, el primer proyecto fracasó y actualmente nos encontramos en el segundo intento. El proyecto, que ha sido muy criticado y cuestionado por la comunidad científica, consistiría en utilizar las cargas de plutonio de las ondas espaciales para causar una reacción en cadena que llevaría a Júpiter a convertirse en una estrella enana.
Este proyecto habría fracasado cuando la sonda Galileo no se despachó correctamente contra la superficie de Júpiter y habría vuelto a realizarse, esta vez con Saturno como objetivo y fracasando otra vez. Por si no queda claro que era este proyecto llamado Lucifer, querían convertir Júpiter en un nuevo sol. La idea era hacer explotar las cargas de plutonio de las ondas espaciales para causar una reacción en cadena. Como Júpiter es un gigante gaseoso, se crearía un nuevo sol. Vamos, es como si enciendes una cerilla donde hay gas, este arderá mientras haya gas, vale, es una forma muy básica de explicarlo, pero seguro que queda claro. La pregunta es ¿por qué la élite quiere dos soles? El proyecto va como sigue. Las cargas de plutonio irían estratégicamente ubicadas para que, tras enviar sus imágenes a la Tierra, la sonda se estrellara con la superficie del planeta donde la presión haría estallar las cargas por fusión, generando una reacción en cadena que llevaría a que todo el hidrógeno del planeta comenzara a fusionarse. Esto, a su vez, llevaría a que se creara una nueva estrella en el sistema solar, o sea otro sol. Efectivamente, en el año 2004 la sonda espacial Galileo se estrelló contra la superficie del gigante gaseoso y de acuerdo con varias versiones apareció una misteriosa mancha negra cerca al sitio del estallido. Sin embargo, algo hizo que el plan fallara y las esperanzas de la NASA estarían ahora cifradas en un plan similar, solo que con la sonda Juno. Júpiter, por otra parte, se encuentra justo en el umbral de tamaño de una enana marrón y quizás podría convertirse en una, aunque no está claro si una explosión atómica moderada bastaría para desencadenar un cambio de tal magnitud. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crear una nueva estrella que amenace la viabilidad de la vida en la Tierra y destruya, potencialmente, nuestra sociedad? Es fácil explicar una conspiración orientada al gobierno global o el envenenamiento de segmentos de la población, pero en este caso las razones son algo completamente inexplicable. Si bien algunos afirman que las lunas de Júpiter y Saturno se volverían habitables, ¿cómo haríamos para movernos allí? O bueno, para llegar quienes estén detrás de todo esto. Un nuevo sol en Júpiter prácticamente acabaría con la vida en la Tierra, donde sería eternamente de día, el calentamiento sería algo potencial. Es posible que este nuevo sol creara un nuevo planeta como lo es la Tierra. Las lunas de Júpiter y Saturno se volverían habitables, pero como narices se podría mandar a tanta gente a esas enormes distancias. Y es aquí donde entra Parker Solar Probe, la nave que tocará el sol. Ya está volando hacia el sol la nave Parker Solar Probe, una sonda que se acercará a nada más y nada menos que a 6 millones de kilómetros del sol. Puede que esa bola de luz que vemos en el cielo cada día sea una simple estrella G2V del montón, pero es la más cercana y la supervivencia de nuestra civilización tecnológica depende en buena medida de que conozcamos todos sus secretos en profundidad. La Parker Solar Probe rozará el Sol con el objetivo de estudiarlo en detalle, pero, paradójicamente, no por los motivos que la mayoría de personas piensa. Y, además, aproximarse al Sol tampoco es nada sencillo y, de hecho, es la parte más compleja de la misión. Las reconexiones magnéticas y las ondas magnetohidrodinámicas son dos fenómenos que juegan un papel clave en el calentamiento de la corona y en la aceleración del viento solar en una zona que apenas tiene 500 kilómetros de espesor, pero para estudiarlos en detalle lo ideal sería hacerlo in situ, o, como mínimo, lo más cerca posible. Así que, efectivamente, nos interesa enviar una sonda espacial a las cercanías del Sol, pero no para obtener bonitas imágenes de nuestra estrella, sino para analizar las partículas que emite. Cualquier telescopio solar situado en Tierra o en órbita terrestre ya es capaz de ofrecernos imágenes de alta resolución del Sol. Para que las fotografías de una sonda superen la resolución de estos instrumentos habría que acercarse tanto que, por ahora, simplemente no sale rentable. Sin embargo, si lo que queremos es comprender el origen del viento solar y el anómalo calentamiento de la corona, no hace falta que nos zambullamos en el Sol. Con situarse a unos pocos millones de kilómetros basta, aunque esto es de por sí todo un desafío tecnológico de primer orden. Bien, ahora queda resolver el siguiente problema. ¿Cómo llegar hasta allí? Contrariamente a lo que mucha gente piensa, viajar al Sol no es nada sencillo. No basta con dejarse caer desde la órbita terrestre y ya está. En astronáutica lo que cuenta es la energía que debemos aportar para llegar a nuestro destino, que es proporcional a la delta V, sin importar si aceleramos o frenamos. Y cualquier objeto situado en la órbita de la Tierra alrededor del Sol ya tiene una considerable cantidad de energía de la que debemos deshacernos para acercarnos a nuestra estrella. Aunque parezca increíble, en la actualidad no existe ningún cohete lo suficientemente potente para mandar a una nave a las cercanías del Sol de forma directa.
En realidad, la energía para acercarse a nuestra estrella a menos de 10 radios solares es unas 60 veces la energía necesaria para ir a Marte. La única solución es realizar maniobras de asistencia gravitatoria con otros planetas para reducir nuestra energía orbital y aproximarnos al Sol. La misión tendrá una duración de 6 años y 11 meses, durante los cuales la sonda realizará 24 órbitas alrededor del Sol. La ventana de lanzamiento se prolongará durante 20 días y, si se lanza en agosto de 2018 como todos esperamos, el primer perihelio tendrá lugar en noviembre de 2018 a 25 millones de kilómetros. Para reducir más la distancia al Sol, deberá llevar a cabo los 7 sobrevuelos de Venus, el primero de los cuales será en diciembre de 2019. El primero de los perihelios cercanos, a unos 7 millones de kilómetros, 9,86 radios solares, lo veremos en diciembre de 2024 y será entonces cuando podrá comenzar la fase científica propiamente dicha. La órbita final tendrá un período de 88 días, un afelio de 110 millones de kilómetros, 0,73 UA, y un perihelio de 6,2 millones de kilómetros sobre la fotosfera. La fase de perihelio en cada órbita durará unos 11 días. El último de los 14 perihelios cercanos tendrá lugar en 2025, aunque la misión podría ser extendida. ¿Pero de verdad esta sonda busca solo estudiar el Sol? ¿O quizás busca una forma rápida de llegar a la luna de Júpiter una vez que el nuevo Sol cree una nueva Tierra? Un atajo según una teoría. Naves gigantes usarían al Sol como portal dimensional. Así lo asegura el astrofísico Nassim Haramein, quien muestra vídeos de la propia NASA en sus conferencias, donde supuestos ovnis gigantes parecen entrar y salir del astro rey. El Sol, además de proporcionarnos luz y calor y de esta manera, hacer posible la vida en la Tierra, también tendría portales dimensionales en su superficie, los cuales serían usados por seres de otras civilizaciones para acortar tiempo y espacio en sus viajes por el universo. Al menos, eso es lo que cree un científico autodidacta, sin estudios universitarios, llamado Nassim Haramein. Este hombre, nacido en Suiza en 1962, ya salió Suiza en mi video, y es que últimamente me salen en muchos de mis vídeos Supercrack Estrella. Él es aficionado a la astrofísica y ha realizado durante toda su vida la búsqueda y construcción de una teoría unificada de la estructura del universo. Si bien sus detractores le critican el hecho de no haber cursado la educación superior, él ha trabajado de la mano de Elizabeth Rauscher, una respetada física, que ha contribuido al estudio de los agujeros negros durante los años 70. Agujeros negros en todos los átomos. Haramein describe al núcleo de un átomo como un mini agujero negro, donde los protones y neutrones se atraen entre sí por la gravedad en lugar de usar la interacción fuerte. De esta forma, se produce energía en cada una de nuestras células. Esto mismo él lo lleva a los objetos de gran masa como una estrella o el conjunto de ellas, que conforma una galaxia. Justamente, fue uno de los primeros en asegurar que en el centro de todas las galaxias había un agujero negro supermasivo, antes que esta idea fuera reconocida por la comunidad científica internacional. Ahora bien, él señala que la física de los agujeros negros presentes en las estrellas es un tanto diferente a los convencionales que lo destruyen todo. Este tipo de agujeros más bien se comportarían como agujeros de gusano, donde todo lo que pase por ellos viaja íntegramente hacia otro lugar del cosmos, convirtiéndose en un verdadero atajo para posibles naves espaciales. Algo similar pasaría a menor escala, en los volcanes terrestres que serían utilizados por los ovnis más pequeños para llegar rápidamente hasta este rincón de la Vía Láctea. Convencido que hay vida inteligente en otros planetas y que seres inteligentes nos visitan diariamente, no solo desde ahora, sino que desde hace miles de años. En sus conferencias efectuadas en varios países, siempre muestra vídeos de la propia NASA donde se ven ciertas anomalías cercanas al Sol que él no duda en describir como naves enormes, tomando en consideración el tamaño de la Tierra con respecto a nuestra estrella. La mayoría de las imágenes provienen de la sonda SOO, que vigila la actividad solar y han sido subidas a la página web del organismo espacial estadounidense sin mayores reparos de los científicos. Pero vamos con la sonda Juno, la que podría crear un nuevo Sol hacia 2021 en Júpiter. La sonda Juno nos está mostrando un Júpiter completamente nuevo. A diferencia de otras misiones anteriores que visitaron el gigante joviano, Juno tiene por objetivo descubrir cómo es el interior de Júpiter. Porque si conocemos su interior estaremos más cerca de entender cómo se formó el sistema solar y por qué estamos aquí. Esta sonda de $1.100 millones fue lanzada en 2011 y llegó al gigante joviano en julio de 2016.
Por culpa de un problema con su sistema de propulsión, no ha podido colocarse en la órbita científica prevista, con un período de 14 días, y ha quedado varada en la órbita provisional de 54 días, un contratiempo que implica, entre otras cosas, que tardará mucho más en completar su misión, terminará en 2021 en vez de en 2018. Como vemos, han hecho conceder las dos misiones hacia el año 2021, aunque todo puede variar según ocurran las cosas. Recordemos que el proyecto Lucifer ya fracasó con la sonda Galileo, y la sonda Juno podría ser un nuevo intento de crear un nuevo sol. Vamos que la élite está empeñada en achicharrarnos, y empezar una nueva vida en este otro planeta que sería creado por este nuevo sol en Júpiter, y el nuevo planeta Tierra sería la luna de Júpiter. Si eres un fan de la ciencia ficción, debes de conocer la novela de Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, serie 2001, Una Odisea del Espacio. En la segunda entrega, 2010, Odisea 2, el monolito alienígena que estaba orbitando Júpiter se replica a sí mismo y se comienza a condensar, el gigante de gas, con el tiempo transformándolo en un sol menor. Este proceso suele formar lunas y exoplanetas en mundos habitables adecuados para la vida. Los habitantes de la Tierra, en consecuencia, lo nombran el segundo sol en el cielo a Lucifer. Sin entrar demasiado temas eclesiásticos, el término Lucifer viene del latín y significa literalmente que trae la luz, nombre de montaje para la nueva estrella del sistema solar. La mayoría de nosotros consideramos a este concepto como nada más que ciencia ficción y casi imposible de lograr con nuestro nivel actual de la tecnología. Sin embargo, un número importante de teóricos de la conspiración no solo cree que es posible, que en realidad dicen que esto es uno de los proyectos en curso de la NASA. La película Interstellar es una película épica de ciencia ficción estadounidense de 2014, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey. La película presenta a un equipo de astronautas que viaja a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Lo que podría estar buscando la nave Parker Solar Probe, un agujero de gusano, un atajo para llegar a la luna de Júpiter, donde el nuevo sol crearía las condiciones para un nuevo planeta como el de la Tierra. La vida en la Tierra se ha vuelto casi imposible y el fin de nuestro planeta está cerca. Tanto dar la lata con el calentamiento global, para que luego nos creen un nuevo sol. En la película ya nos hablan de este calentamiento de la Tierra, pero sin especificar por qué ocurre. Será ese nuevo sol. Un grupo de astronautas y científicos liderados por el piloto Cooper, Matthew McConaughey, y la científica Amelia, Anne Hathaway, se embarcan en la misión más importante para la humanidad. Emprender un viaje más allá de nuestra galaxia con la intención de descubrir un planeta que en un futuro pueda albergar a la raza humana. El planeta Tatooine en Star Wars orbitaba 2 soles. Los astrónomos ya han detectado 10 mundos como el que recreó George Lucas en su famosa saga. Ahora se descubre uno nuevo, Kepler 1647b, el planeta más grande detectado hasta ahora que, al igual que el ficticio planeta en el que creció Luke Skywalker, orbita 2 estrellas. Situado a 3700 años luz, este planeta se encuentra en la zona habitable de sus estrellas, pero se trata de un gigantesco planeta gaseoso como Júpiter. Las condiciones que hay en él no serían propicias para que existiera algún tipo de vida, pero podría tener lunas o satélites habitables. Hay una escena icónica de la primera película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, episodio 4. Una nueva esperanza, en la que aparece Luke Skywalker en un atardecer de 2 soles en su planeta natal, Tatooine. ¿Existen planetas que orbitando de forma simultánea 2 soles? Tatooine es un planeta ficticio del universo de Star Wars que orbita alrededor de un sistema binario formado por 2 estrellas. Un planeta árido y desértico donde las casas típicas son subterráneas y están inspiradas en las viviendas reales existentes en región tunecina de Tatooine, cuyo clima real se asemeja al de este planeta ficticio. La orografía del terreno del planeta Tatooine, que aparece en 5 películas de la saga de Star Wars, se caracteriza por acantilados rocosos, profundos valles secos y llanuras desérticas. Muchos oyentes recordarán las carreras de box en el episodio Y, con las gradas y la pista del circuito de box integrados en la orografía. Los exoplanetas que, en lugar de girar alrededor de una sola estrella, como la Tierra, se mueven alrededor de 2 soles, se llaman planetas circumbinarios, aunque muchos astrónomos los conocen como Tatooines. Fuera de nuestro sistema solar, los astrónomos han detectado 11 explanaras como el que recreó George Lucas en su famosa Space Opera. El primero fue descubierto en 2005 por el astrónomo polaco Maciej Konaki en el sistema estelar múltiple HD 188753.
Decidió llamarlo Tatooine por su afición a la saga Star Wars y debido a las similitudes vistas por él respecto al planeta de ficción. El mismo autor creó el acrónimo Tatooine, de Attempt to Observe Outer Planets in Non-Single Stellar Environments, para dar nombre al tipo de planetas formados en sistemas estelares múltiples. Hasta el momento se han descubierto 11 exoplanetas de tipo Tatooine, la mayoría gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA. Planetas como Kepler 47b, Kepler 413b, Kepler 453b, Kepler 16b y Kepler 1647b son planetas circumbinarios con un tamaño menor que el de Saturno. Todos los astrónomos esperan que existan muchos más en nuestra galaxia, y muchos más en las galaxias muy lejanas. Tatooine, un planeta con un desierto que orbita alrededor de 2 soles en la orilla exterior de la galaxia, es un lugar sin ley controlado por Gangster Suit. ¿Alguno de los exoplanetas tipo Tatooine está en la zona habitable de sus 2 estrellas? Este mes un artículo publicado en la revista Astrophysical Journal presenta el primer exoplaneta tipo Tatooine que se encuentra en la zona habitable común a sus 2 estrellas. Se trata del exoplaneta más grande detectado hasta ahora que, al igual que el ficticio planeta en el que creció Luke Skywalker, orbita 2 estrellas. Los astrónomos lo han descubierto gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA. Situado a 3700 años luz de nosotros en sistema binario formado por 2 estrellas llamado Kepler 1647 que está en la constelación de Cygnus. Kepler 1647b es el exoplaneta más grande que ha sido descubierto orbitando alrededor de 2 estrellas, un planeta gaseoso con un tamaño similar a Júpiter, que tiene un período orbital, un año, de 1107 días. Su masa es de 483 más menos 206 veces la masa de la Tierra, lo que significa que tiene una masa de 1,52 más menos 0,65 veces la de Júpiter. El sistema estelar Kepler 1647 está formado por 2 estrellas, la primaria, Kepler 1647a, tiene una masa de 1,22 m, un radio de 1,79 r, y una temperatura superficial de 6210 más menos 100 K. En comparación, nuestro Sol tiene una temperatura superficial de 5778 K. Este sistema binario tiene una edad estimada de unos 4400 millones de años, unos 200 millones de años más joven que el Sol. La masa, el radio y la temperatura superficial de la estrella secundaria, Kepler 1647b, aún no son conocidas. Lo más sorprendente del exoplaneta Kepler 1647b es que se encuentra en la zona habitable de sus 2 estrellas, es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos como para que pueda haber agua líquida en su superficie, el requisito indispensable para que pueda haber vida como la conocida en la Tierra. Pero se trata de un gigante gaseoso como Júpiter en tamaño y masa, luego no tiene una superficie rocosa como la Tierra o el planeta Tatooine de Star Wars. ¿Podría haber vida en este exoplaneta? O quizás Tatooine sea la luna de Júpiter y Júpiter el sol que se puede ver en Tatooine. Quién sabe amigos si no están avisando con películas de lo que nos viene encima. En la primavera de 2017 un equipo de investigadores escudriñaba el cielo buscando el dichoso planeta número 9, el misterioso y escurridizo planeta gigante que debe haber más allá de la órbita de Plutón, y que explicaría por qué hay tantos cuerpos con órbitas tan excéntricas allá afuera. No lo encontraron, pero se encontraron con Júpiter. O Júpiter los encontró a ellos cruzándose por la zona donde buscaban. Así fue como Scott S. Shepard y su equipo descubrieron 12 lunas nuevas alrededor de Júpiter, 11 lunas normales y otra tan rara que parece destinada a estrellarse con alguna de sus vecinas. Europa es una de las muchas lunas de Júpiter, la sexta más cercana al gigante gaseoso. Aunque parezca que no tiene sentido ir a un satélite y que habría que gastar el dinero en ir a un planeta, en este caso estamos ante uno de los destinos preferidos por los científicos, ya que puede ser uno de los lugares del sistema solar donde haya vida, además de la Tierra. La búsqueda de vida en la luna Europa de Júpiter empieza. Europa es un satélite cubierto en su totalidad por agua en forma de hielo, aunque se piensa que debajo de esta capa hay un gran océano. Esto le ha puesto como candidata probable a albergar vida, una posibilidad que ganó fuerza cuando en 2013 en su superficie se descubrieron minerales asociados con la materia orgánica. Este podría ser el destino del nuevo Sol, quién sabe. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.